las 2, la 1 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado de un fin de semana que va a estar marcado por el calor en toda España, sobre todo en 3 capitales de la mitad norte, en Zaragoza, Bilbao y Orense. La última hora nos lleva a situarnos en la localidad de Chiloeches, en Guadalajara, donde la Guardia Civil está investigando el hallazgo de 3 cadáveres con signos de violencia en el interior de una vivienda que además ha ardido. Se trata de un matrimonio y de la hija de ambos, de 22 años. ¿Qué es lo que sabemos a esta hora? Pues que se está investigando al entorno más directo de la familia, que se le está además interrogando, y que ha sido el otro hijo de la pareja de este matrimonio quien ha llamado a emergencias para alertar de las llamas de ese incendio. Unos hechos que han tenido lugar en concreto en la urbanización Medina Azahara, ahí en Chiloeches. Los bomberos accedían esta madrugada a la vivienda donde han encontrado los 3 cuerpos sin vida y ahora queda por esclarecer qué es lo que ha ocurrido, porque, como te digo, presentan signos de violencia. Nacho Abad, periodista especializado en sucesos y colaborador de COPE, nos ha dado más detalles en el fin de semana con Cristina. 3 de la mañana, el 112 recibe un aviso. Al parecer es un chico que llama diciendo que su casa está ardiendo. Llegan para allá los bomberos, el fuego consume la casa durante unas 2 horas aproximadamente y finalmente, cuando se estabiliza el fuego de la casa, consiguen entrar y, claro, los bomberos encuentran 3 cadáveres. El matrimonio, 2 personas de 52 años y la hija del matrimonio de 22 años. Y no tienen pinta de haber fallecido por intoxicación, sino más bien por arma blanca. 3 muertes en una misma familia, en una misma vivienda, que se siguen investigando y hasta ahora las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Por lo demás, fuera de España, medios israelíes y estadounidenses han vuelto a apuntar en las últimas horas a una inminente ofensiva iraní contra Israel, como respuesta al ataque en Damasco. Esto fue cuando el pasado 1 de abril Israel atacó el consulado de Irán en Siria y mató a varios miembros de la Guardia Revolucionaria y desató también el temor a una escalada de niveles inciertos en el conflicto que sobrevuela todo Oriente Próximo. Irán dejó claro que respondería y ahora tanto Israel como el resto del mundo intentan determinar cuándo y cómo lo hará, claro. Mientras el aumento de la tensión entre ambos países continúa generando reacciones y movimientos. Los últimos, los de Alemania y Austria, que han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que abandonen el país. Estados Unidos, por su parte, ha movilizado a sus tropas hacia la zona. Este temor a un ataque inminente de Irán contra Israel, que, como te digo, ha puesto en guardia a toda la comunidad internacional, porque de lo que no hay duda es que va a tener consecuencias inmediatas en Europa y no solo económicas, con, por ejemplo, la subida del precio de los carburantes. Lo subraya aquí en COPE Carlos Espaliu, que es catedrático de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea y Universidad Nebrija. Son territorios alejados, pero bien, las consecuencias serían inmediatas para nosotros, porque más allá de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, pues hay una guerra mundial un tanto larvada entre Rusia y sus aliados y Occidente, ¿no? Realmente esto puede arrastrarnos a algún conflicto en la OTAN con Rusia o etcétera. Todo esto mientras fuentes próximas a los servicios de inteligencia de Estados Unidos han señalado que lo más probable es que Irán no tome represalias contra Israel directamente, sino que lo haga a través de algunos de los grupos o milicias a los que apoya en diferentes países de Oriente Próximo. Desde hace tiempo, Irán e Israel están librando una guerra en las sombras, pero el temor, tanto en Estados Unidos como en Europa, es que este conflicto se convierta en una guerra abierta entre los dos países. Escuchas Mediodía COPE, te saluda Sandra Asenjo y a esta hora Alicia García te cuenta otros asuntos del día. Escuchas Mediodía COPE. Pues la policía australiana no ve indicios de terrorismo en el asesinato este sábado de al menos 6 personas en un centro comercial de Sydney. Han sido apuñalados y el agresor abatido por los agentes. Estos son los momentos de caos y de confusión tras este apuñalamiento múltiple, como decíamos, en ese centro comercial de Sydney. Hay otras 8 personas ingresadas en distintos hospitales, entre ellas un bebé de 9 meses. Las autoridades locales creen que el atacante actuó solo
y que no se movió ni por motivos ideológicos ni religiosos. Ya de vuelta a España, Alfonso Rueda ha tomado posesión esta mañana como presidente de la Xunta de Galicia después de haber ganado por mayoría absoluta las últimas elecciones autonómicas. Ante 1 millar de invitados, el dirigente popular ha dicho que Galicia aspira a todo, pero siempre de la mano del resto de comunidades autónomas. Tenemos principios comunes que nos pueden hacer avanzar a todos, insisto, sin perjudicar a nadie. Los que quieran romperlos nos van a tener siempre enfrente. Los que quieran que trabajemos unidos y vayamos de la mano, insisto, tendréis un enorme aliado en Galicia. Bueno, pues precisamente Galicia es una de las zonas en las que más calor está haciendo y va a hacer este fin de semana. De hecho, hoy la temperatura máxima de la península se va a registrar en Orense. Hablamos de 32 grados allí. En general, en casi todo el país, durante las próximas 48 horas, los termómetros van a marcar entre 5 y 10 grados más de lo que suele ser habitual a estas alturas en el mes de abril. Y a esta hora en juego el Atlético de Madrid-Girona en el Metropolitano. Xavi Lasso. Sí, atención porque acaba de llegar el primer gol del partido. Iba 0-0, Atlético Madrid 0, Girona 1. En estos momentos acaba de anotar el primer gol del partido el conjunto visitante. Un partido, por cierto, que lo comentábamos, puede determinar las posiciones en la clasificación de ambos equipos en este final de temporada. Más tarde juega el Real Madrid a las 6:30 en el campo del Mallorca. El equipo de Ancelotti, informa Miguel Ángel Díaz, será titular Militao 8 meses después y descansarán jugadores como Vinicius, Kroos o Rodrigo. A las 9, Cádiz-Barça. Lewandowski, Íñigo y Cancelo son baja por sanción y Xavi, según informa Elena Condis, prepara rotaciones y dará descanso a Gundogan para dar entrada a jugadores como Vitor Roque o el propio De Jong. Además, a las 4:15 tenemos derbi madrileño en Vallecas, Rayo, Getafe, y hay fútbol también en segunda división. A las 4:15 Sporting Cartagena, 6:30 Valladolid Celdense y a las 9 Levante Amorebieta. Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Estar informado. En COPE nos gusta contarte buenas noticias. Lo que tenemos es la buena noticia. Algunos precios ya están aflojando, ¿eh? Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños. Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas. Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos. A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias. Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Esta semana el Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para poner fin a las llamadas Golden Visa, este programa de visados que permitía solicitar el permiso de residencia a aquellas personas extranjeras que no pertenecen a la Unión Europea que inviertan €500,000 o más en la compra de inmuebles aquí en España. Te voy a contar un caso, por ejemplo el de Maxi. Él vendió su piso en el centro de Madrid hace un año. En mi caso tuve un piso a la venta en el centro de Madrid durante varios años. La verdad que era un piso grande y con algunas particularidades en cuanto a la falta de luz, pero sí es verdad que la mayor parte de visitas que recibimos eran de origen extranjero. En un principio no era capaz de que le saliera ningún comprador y cuando por fin apareció uno, este le confesó que no pensaba quedarse aquí en España, solo quería obtener la Golden Visa. Finalmente lo compró una persona de origen jordano. Y posteriormente nos comentó que su interés era para obtener la visa oro, la visa gold, para poder negociar, tenía empresas en Jordania, para poder negociar con la Comunidad Europea. Esta medida, esta posibilidad, entró en vigor en 2013 durante el gobierno de Mariano Rajoy y hasta el año 2023 se han acogido a este visado especial cerca de 15.000 personas. Arturo Ayestarán, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. ¿De qué nacionalidades son estas personas? Cuéntanos. Pues a la cabeza están China y Rusia, con una gran diferencia, pero también destacan los compradores procedentes del Reino Unido, de Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. El gobierno asegura que acabar con esta medida, 11 años después, va a servir para mejorar el acceso a la vivienda. Hemos dado el primer paso para dar una respuesta excepcional
en lugares concretos a un problema muy específico. Es por ello que la eliminación de las Golden Visa inmobiliarias sirven para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas muy graves, problemas que quitan el sueño, que generan desesperanza en la ciudadanía, en ciudades muy concretas. Escuchábamos a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que hacía referencia a la tensión en los precios que generan estas inversiones en Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. La ministra que decía que esta decisión se ha tomado porque desde 2022 han aumentado exponencialmente, con más de 2.000 en el año 2022 y superando las 3.000 en 2023 las visas concedidas de las que hablamos, Arturo. Pero desde el sector inmobiliario aseguran que esta medida no se notará en el mercado. Primero, porque la compra de vivienda por extranjeros apenas representa el 15% del total y quienes obtienen este visado especial no llegan al 0,6%. Y segundo, porque el precio medio nacional de los inmuebles roza los 200.000 euros y la Golden Visa afecta sobre todo al mercado de lujo. José García Montalvo, es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y experto en vivienda. La proporción de viviendas que se compraban con este Golden Visa era una proporción muy pequeña con respecto a todas las transacciones. Pensar que el año pasado estábamos hablando de 525.000 transacciones y, por lo tanto, estamos hablando de una proporción muy pequeña. Cuando se produjo la eliminación en Portugal, el mismo gobierno reconocía que, que esto es un acto más simbólico que nada, que el impacto que puede tener sobre el mercado pues es muy reducido. Eso sí, este tipo de visado se mantiene para los inversores que adquieran 2 millones de euros en deuda pública o 1 millón en acciones de empresas españolas, en fondos de inversión o en depósitos. Por otro lado, Pedro Sánchez se ha reunido esta semana con el sector inmobiliario y bancario para analizar cómo impulsar la construcción de vivienda, Arturo. Es que el problema de España es de oferta y así lo notamos en los precios de compra y de alquiler. La patronal de la construcción asegura que habría que construir 150.000 viviendas al año para poder cubrir la demanda. El reto no es menor. De la reunión del jueves no salieron soluciones mágicas, pero sí algunas iniciativas, entre ellas agilizar las licencias de construcción y modificar la normativa para facilitar la financiación de proyectos de vivienda industrializada, prefabricada, reforzar la colaboración público-privada, agilizar los fondos europeos para vivienda o dar más incentivos a los propietarios para que saquen vivienda en alquiler, iniciativas que parecen ser un buen camino a seguir. Cualquier medida que vaya a favorecer que se pueda aumentar la construcción en aquellas zonas donde la gente quiere ir a vivir, donde hay demanda, es bienvenida, y la agilización de las licencias es una cosa que lleva mucho tiempo promoviéndose. La industrialización es una cosa más reciente pero que está funcionando y yo creo que son medidas que van en la dirección correcta. Bueno, de este problema de la vivienda se va a seguir hablando y mucho a lo largo de estos meses. No hay que olvidar, además, que estamos en periodo electoral y parece, eso sí, que el tema de la Golden Visa no va a ayudar demasiado a rebajar los precios. Gracias, Arturo. Duro informe del Fondo Monetario Internacional sobre España, que aunque ha revisado al alza el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto en 2024 hasta el 1,9%, ha cuestionado los resultados de la reforma laboral y de pensiones del gobierno de Pedro Sánchez. Advierte de que la reducción de la jornada laboral debe ir acompañada de una rebaja salarial y otro aviso importante, dice el FMI, que la fragmentación política en España amenaza el crecimiento económico. Hablábamos hace un momento de vivienda y precisamente el Fondo Monetario Internacional también ha pedido a España construir más casas para atajar este problema. Y es que el acceso a la vivienda se ha convertido en otro de los principales talones de Aquiles del gobierno de Sánchez. Los españoles dedicamos más de 1/3 de nuestros ingresos al alquiler y más de la mitad destina entre el 40 y el 60% de sus ingresos al pago de la vivienda. A todo esto, los expertos aconsejan no superar el 35% de los ingresos para poder llegar sin asfixiarnos a fin de mes. José María Alfaro es experto inmobiliario. Sin duda no es recomendable destinar más del 40%, 35-40% de tu renta sobre un salario medio a la vivienda. Habrá, por desgracia, en ocasiones que retrasar la edad de emancipación y permanecer viviendo en casa de tus padres. Habrá que buscar soluciones de vivienda compartida. El problema es que no hay oferta y lo que no podemos es, para acceder a una oferta digna, pues hipotecar el resto de nuestra vida.
Y claro, ese dinero que destinamos al alquiler o a la hipoteca pues no puede ir destinado a otros pagos esenciales. Los precios en general se han vuelto a situar por encima del 3%. En marzo la inflación ha subido al 3,2%, en concreto por las gasolinas y la factura eléctrica. Algo se moderan, eso sí, los alimentos, pero no todos. En concreto, la cesta de la compra es un 4,3% más cara que hace un año. Destaca, como ya es habitual, el incremento del aceite de oliva, que se ha encarecido un 70% en el último año, aunque podríamos estar cerca de una bajada de su precio. De momento, eso sí, esto solo se está notando en el precio que se paga en origen, que ya es un 7% más bajo que a comienzos de este año. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén y responsable del sector de la organización COAG. A ver, el precio en origen ahora mismo ha bajado de una forma muy rápida. Prácticamente en 2 semanas ha bajado pues en torno a 1,5 € en origen. De los productores estamos sacando aceite todas las semanas a la venta y lógicamente supone una disminución importante de ingresos en un escenario en el que apenas hemos tenido cosecha, porque la cosecha ha sido en torno a 1/3 de una cosecha normal. Esto en origen, pero claro, nosotros los consumidores, ¿cuándo lo vamos a notar? Hombre, entiendo que con el tiempo tan escaso que hace que empezó la bajada, pues no sé, normalmente las ventas de aceite que están a disposición de comprar el consumidor tienen un recorrido superior a ese tiempo. Bueno, pues como escuchas, el precio en origen del aceite de oliva está bajando, pero hasta final de año no vamos a ver realmente si las lluvias son suficientes para que haya una cosecha más abundante, para que nosotros lo notemos en el bolsillo como consumidores, que sirva para bajar, bueno, estos precios del aceite de oliva, que se han convertido en un producto de lujo y que se ha encarecido en el último año un 70%. Y puede que cuando acudes a un pequeño comercio, a algún negocio, ya ni siquiera pagues con tarjeta, con efectivo ya todavía menos, y directamente pues hagas un Bizum. Esto cada vez está más generalizado, pero sobre todo los Bizums están muy instaurados a la hora de dividir cuentas, ¿verdad? Cuando vas a comprar algo con un amigo, con tu pareja o quedas a tomar algo. En los últimos años, gracias al desarrollo de la banca electrónica, los Bizums se han convertido en el método más habitual para enviar dinero y también para recibirlo. Cada vez se aceptan en más sitios, pero sobre todo a lo que han desbancado es a las transferencias bancarias. Este servicio de pago electrónico supera ya los 25 millones de usuarios y en lo que va de año se han realizado 732 millones de operaciones, es decir, 28 Bizums de media por segundo aquí en España. Al fin y al cabo no deja de tratarse de un servicio bancario desde el que se pueden transferir hasta 1.000 euros en tan solo un clic. Los Bizums han desbancado a los métodos tradicionales de pago porque se realizan de una forma sencilla y rápida, además de lo cómodo que es recibir el dinero al instante en tu cuenta sin necesidad de tener que esperar al menos 2 días para que te llegue. Yo para lo que más uso el Bizum es siempre en cenas con amigas, por ejemplo, una paga y luego ya lo dividimos entre todas y se lo hacemos el resto. O cuando hay que comprar un regalo en un cumpleaños, por ejemplo, lo compra uno y el resto hacemos Bizum. O también pues para pagar cuando nos vamos de viaje a lo mejor y uno paga una casa y el resto hacemos Bizum. Pues ya la verdad que el Bizum lo uso para todo, desde pues eso, repartir los gastos de una cena hasta para cortarme el pelo. Yo uso Bizum porque me parece una forma muy cómoda y rápida de dividir gastos con amigos. Yo el Bizum lo uso mucho pues para todo el tema gestiones, ¿no? Si necesito dinero puntualmente pues le puedo pedir a mis padres que me hagan un Bizum de X y me lo hacen al momento, lo cual es muy positivo. Y luego pues eso, para fiestas, ¿no? Para pagar anticipadamente ciertas cosas. ¿Y por qué hablamos del Bizum? Bueno, pues porque en los últimos días seguramente has escuchado hablar de que vamos a tener que declarar los Bizums a Hacienda y esto está generando algo de confusión. Pero tranquilo, porque esto no es exactamente así. Y es que, en principio, si lo utilizas para estos pequeños pagos de los que hablamos entre particulares, no tienes por qué declarar nada. Lo explica Carlos Cruzado, que es el presidente de los técnicos de Hacienda Gesta. El Bizum, como las transferencias, es un instrumento que en principio se utiliza pues entre amigos, conocidos, para repartir gastos de una cena, de un regalo. En estos casos, pues esto no tiene ninguna incidencia fiscal.
pero sí que se van a tener que declarar en el caso de todas aquellas personas cuyos ingresos a través de Bizum superen los 10.000 euros. Aquí la agencia tributaria puede pedir explicaciones y que se justifiquen algunos ingresos que ha recibido a través de este método. Los Bizum como tales no hay que declararlos con independencia de la cuantía que tengan, y desde luego nunca nos va a sancionar Hacienda por no declarar los Bizum, puesto que no existe esa obligación. Solamente existe la obligación de incluir los ingresos que hayamos podido obtener si es que estamos ejerciendo una actividad profesional o empresarial a través del Bizum. Es decir, si recibimos un cobro por un trabajo realizado, por ejemplo, aquellos autónomos que ejercen una actividad económica o los propietarios que reciban alguna renta por el alquiler de inmuebles a través de este servicio, que sí que van a tener que declarar los ingresos porque, claro, están obteniendo una retribución económica. Además, siempre tienen que justificarse, eso sí, a través de facturas donde se muestre el pago de los impuestos correspondientes, de IVA y también de las retenciones. Este fin de semana se celebra el segundo encuentro de responsables diocesanos para la discapacidad. Bajo el lema Tú y yo somos Iglesia, el objetivo es poner en valor el papel de las personas con discapacidad también en la Iglesia y su inclusión. Uno de los rostros que hay detrás de la importancia de esta labor es el de Alberto Naranjo, un joven de la diócesis de Getafe, en Madrid. Su discapacidad motora no le ha impedido graduarse en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, de hecho, ha logrado entrar en el top 20 del ranking nacional de tenis en silla de ruedas. Y ahora su objetivo y su sueño también es poder participar en unos Juegos Paralímpicos. Su afán de superación, como escuchas, no conoce límites y en este camino, por supuesto, Alberto se aferra a su fe. Me ha sido un camino difícil, pero que me ha permitido ver los signos del paso de Dios, de la gracia de Dios por mi vida. De la mano de muchas personas que ha puesto el Señor en mi camino, y voy a intentar aportar algo de luz, intentar dar gracias a Dios por ello. También sus padres han tenido mucho que ver en todo lo que ha conseguido, la importancia de la familia, ¿verdad? Pues gracias a ellos ha podido practicar otros deportes que le han hecho soltarse poco a poco hasta llegar hasta donde está ahora. Ellos siempre han sido su mejor terapia en el día a día. La primera fue con caballos, también hice natación con delfines, y la verdad, para una persona que cuando era más pequeño me costaba más moverme, iba casi siempre en silla de ruedas o en un carrito de bebé, la sensación de estar encima de un caballo me daba una libertad, una sensación de movimiento que no puedo describir hasta casi cuando ya me saca el carnet de conducir. Alberto recuerda con cariño todo ese camino que ha recorrido, su familia, la ayuda de la Iglesia, también del colegio donde ha estudiado, que le han ayudado a no desanimarse nunca. Las 3 etapas son mi infancia, mi adolescencia y luego ya la juventud. Y los 3 pilares son mi familia, la Iglesia y los grupos de fe y el colegio en el que estudié. Y como Alberto, hay otras tantas historias detrás de este encuentro de responsables diocesanos para la discapacidad. Entre ellos está el de Mariano Fresnillo. Él es periodista, es ciego y le saludamos ya en Mediodía COPE. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, y a todo el mundo en este día tan bonito y para hablar de discapacidad. Bueno, primero preguntarte, Mariano, ¿cómo te ayuda tu fe en tu día a día? Pues coincido con Alberto, la fe es un don y un motor. Y como decía Alberto en sus palabras también, coincido con él, la discapacidad es un regalo, un don divino, hay que verlo así. Y aunque es complicado y sufres y no es fácil, que eso es verdad, una vez que descubres que es un don divino, que te da para ser diferente y mostrar con la diferencia que Dios quiere de ti todo. Y yo he descubierto esta vocación de enseñar a los demás que se puede ser feliz y ayudar a los demás siendo ciego, o una persona con discapacidad puede hacer lo mismo, pero hay que descubrirlo, trabajarlo y darte tiempo también, no es inmediato. Una discapacidad no es una barrera en ningún caso. Lo vemos en la historia de Alberto, como nos contabas, y por supuesto en la tuya, que eres periodista. ¿De dónde te viene a ti la vocación, Mariano? Pues mira, yo me he crecido con 18 años, en un momento complicado, porque esta era justamente la transición al mundo universitario y pensé qué hacer. Debido a mis características personales vi que era lo más adecuado. Soy muy sociable, me gusta mucho la comunicación y entendí que había que apostar por lo que te decía anteriormente, por difundir a la sociedad. Llevo ya 40 años como persona ciega demostrando normalidad.
demostrando que se puede, cuando se quiere se puede, y que justamente la discapacidad hoy en día, en el siglo XXI, es una forma de vida, no es ningún problema, ni es un hándicap. La gente lo ve como algo complicado. Y como digo, todo el mundo tenemos algo, sea discapacidad o sea lo que sea. Y entonces la actitud ante la vida, la fe que te da ese motor, esa fuerza para conseguir todo. Y yo te puedo asegurar, Sandra, que no cambiaría mi vida por nada, aunque no vea, y he conseguido retos que quizá, gracias a la discapacidad, los he podido afrontar. ¿Cómo qué retos, Mariano? ¿Cómo ha sido tu trayectoria difundiendo ese mensaje tan importante que nos cuentas? Pues lo primero es mostrar el ejemplo de que ante las dificultades de que si te puedes dar un golpe o te puedes desorientar o esto no se puede, yo he demostrado lo contrario, que claro que se puede con formación, con ayuda, con empatía, con actitud ante la vida. Que esa es la clave de las personas con discapacidad, que tenemos que estar continuamente superándonos, continuamente yendo hacia adelante. Y eso te demuestra que en deporte, pues he esquiado como persona ciega, esquí para ciegos, he subido montañas, he hecho vela, he estado pintando últimamente cuadros en acrílico, pintando cuadros, una persona ciega, y ha sido un descubrimiento, porque todo está en la cabeza, y lo visual no es lo principal, es todo lo que experimentas y haces a través del arte. También escribo libros, he hecho de todo, como puedes ver, y todo ha sido gratificante, porque aunque no lo he hecho como todo el mundo, a mi modo, de manera distinta, he visto la riqueza de ese arte, ese deporte, y sobre todo más el ejemplo, el ayudar a la gente en escuchar, porque las personas chicas escuchamos más por razones obvias. Y aunque nos gusta hablar, como es en mi caso, la gente te vuelca un montón de cosas porque tú estás ahí asertivo para justamente a través de la discapacidad que no puedes verlo, esa barrera se rompe y es un ejemplo para que la gente te cuente cosas que a lo mejor no las contaría si tú le vieras por verle la cara. Bueno, hablamos del segundo encuentro de responsables diocesanos para la discapacidad. ¿Cuál es la importancia, Mariano, de esta cita y cuál es el papel de la Iglesia en esta inclusión? Pues es muy importante porque antiguamente, hace 20, 25 años, siempre las personas con discapacidad de Iglesia estábamos como personas enfermas. Y esto es un error que se ha corregido porque yo, como digo, no veo, pero estoy muy sano. Entonces, ese es el resumen. Nos han dado cuenta de que somos personas diferentes. Y como eso, han estructurado en la Conferencia Episcopal para que tengamos un espacio concreto para trabajar la inclusión. No queremos ser objetos, queremos así asistenciales, la lástima, la pena, todo eso que hacía anteriormente, eso hay que erradicarlo. Estamos en el siglo XXI, hay ayuda, hay tecnología, hay muchas cosas que antes no había. Y pasar a ser objetos, a ser ahora sujetos activos. Esto es muy importante. Esto ha salido del Sínodo de los Obispos de octubre pasado y se ha puesto como un resumen. La persona con discapacidad seamos sujetos activos y tengamos ese papel de protagonistas, para protagonistas activos para dar nuestra opinión y tener nuestro espacio como personas de la Iglesia y dejar ya la exclusión y mirar siempre la igualdad y la equidad. Estas dos palabras las ha dicho el Papa esta semana justamente en un encuentro de discapacidad del Vaticano, igualdad y equidad. Y es que es un acierto porque la persona con discapacidad, sea como sea, aunque sea severa, tiene algo que aportar y algo que es diferente al resto de la comunidad, y todo aporta y todo enriquece, y justamente buscamos ese aporte de que seamos personas que vemos todo de modo diferente para aportar más a la riqueza de la Iglesia de ser plurales. Pues Mariano Fresnillo es periodista y con él hemos hablado sobre este encuentro de responsables diocesanos para la discapacidad que se celebra este fin de semana. Muchísimas gracias, Mariano, por atendernos en Mediodía COPE. A vosotros, gracias por atendernos y buscar ese espacio para personas con discapacidad que, como digo, tenemos mucho que aportar. Muchas gracias. Y el Papa Francisco ha destacado el rico legado de las ciudades españolas que son patrimonio de la humanidad. El Santo Padre ha recibido en el Vaticano a sus alcaldes con motivo de su 30º aniversario. Roma, Eva Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Entre todas las audiencias que el Papa ha recibido esta mañana, posiblemente la más distendida y familiar ha sido la que ha mantenido con los alcaldes españoles, a quienes ha optado por dedicar tiempo para escucharlos uno a uno y paralelamente les ha transmitido las líneas fundamentales del discurso que les ha entregado posteriormente. Entre ellos se encontraba el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha podido agradecer a Francisco el reciente e histórico mensaje que acaba de dedicar a su Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Yo particularmente, como alcalde de Mérida,
no solamente le he dado las gracias por participar en el pregón de Semana Santa, sino también el agradecimiento de todo el pueblo de Mérida por su reconocimiento a la ciudad y, por supuesto, de la Asociación Virgen y Mártir de Santa Eulalia, de la que estamos celebrando este año, el Año Santo Jubilar Eulaliense. Francisco le recordó que la custodia del patrimonio no puede quedarse en el ámbito artístico-cultural, sino que ha de tener una perspectiva más amplia, acogiendo la integridad de la persona que recibe este legado y de los pueblos que lo han transmitido. Cada uno de los alcaldes intercambió con el Papa los principales intereses de su ciudad y Francisco también les recordó que su trabajo requiere una gran responsabilidad, pero también una hermosa vocación. Además del alcalde de Mérida y del de San Cristóbal de la Laguna, que preside este grupo, estuvieron presentes los regidores de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Gracias, Eva. Sigues en Mediodía COPE. 2:30, 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE en un sábado en el que seguimos pendientes de la polémica en torno a la Federación Española de Fútbol. El mismo día en el que el organismo federativo proclama a Pedro Rocha como único candidato, llega la juez que investiga a Rubiales y decide imputarle. ¿Por qué? Pues porque entiende que Rocha, que fue vicepresidente y vicepresidente económico durante la etapa de Luis Rubiales, tenía que tener conocimientos de los contratos que están bajo sospecha. Entre otros asuntos, hablamos de la Supercopa en Arabia con Gerard Piqué de por medio, la rehabilitación millonaria del Estadio de la Cartuja de Sevilla o del contrato supuestamente amañado de 1.300.000 euros para la reforma de la residencia y las cocinas de la ciudad del fútbol. ¿Qué es lo que llevó ayer a la fiscal del caso a pedir la imputación de Rocha? Pues que cuando le preguntaron por estos asuntos, y en concreto por esa Supercopa y por los contratos de las obras de la Cartuja, dijo que no pasaron por su vicepresidencia económica porque eran un cargo representativo. Pero después, sobre las últimas obras adjudicadas, ya con Rocha como presidente interino, dijo que eso era una cuestión del área económica. Claro, algo no concuerda aquí y por ello el fiscal ha pedido que Rocha pasara de ser testigo a investigado en el caso. A partir de aquí hay una pregunta evidente y es si una persona imputada puede tomar las riendas del máximo órgano del fútbol español. Y en un principio la respuesta sería que sí, porque el reglamento no hace mención, no hace alusión expresa a una situación concreta como es esta imputación. Esto en la teoría, aunque en la práctica veremos lo que deciden los distintos organismos que controlan a la federación. Por un lado hablamos del Consejo Superior de Deportes, es decir, del Gobierno, porque depende de él. Por otro lado, del Tribunal Administrativo del Deporte y, por supuesto, también está la FIFA. Y todo esto en un momento clave para la organización del Mundial de Fútbol que se tiene que celebrar en el año 2030 aquí en España. Que Rocha pueda estar implicado en los supuestos contratos amañados es algo que no sorprende y que de hecho denunciaba en el partidazo de COPE Carlos Herrera, que insiste en que va a seguir hasta el final con su candidatura. Bueno, yo estoy muy contento porque la expectativa era cero. Primero era romper el dictamen que había dado Tebas de todos para Rocha. Romper eso ha sido para mí muy reconfortante. Y segundo, es una forma de dejar la tarjeta de visita. Todo tu mensaje va encaminado a que vas a seguir en la batalla, en la lucha. Yo sí, bueno, claro que voy a seguir. Hombre, no, ya si te metes de todo. Por su parte, el entorno de Rocha ha emitido un comunicado en las últimas horas en el que mantiene su intención de ser el presidente de la Federación, proclamado ya como único candidato, y en el que defiende que es inocente y que se va a defender. No parece que este vaya a ser el último capítulo de la Federación salpicada por demasiados escándalos a menos de 6 años de la organización de un mundial aquí en España. Escuchas Mediodía COPE, te saluda Sandra Asenjo y a esta hora te cuento otras claves de este sábado con Alicia García. Escuchas Mediodía COPE.
La Guardia Civil sigue investigando el hallazgo de 3 cadáveres con signos de violencia dentro de una casa en la localidad de Chiloeches, en Guadalajara. La vivienda, además, ha ardido. Era un matrimonio de 52 años y su hija de 22. Según te estamos contando en COPE, se investiga ahora al entorno más directo de la familia. Los bomberos accedían esta madrugada a la vivienda tras recibir una llamada de aviso de incendio. Encontraban entonces los 3 cuerpos sin vida con signos de violencia. El otro hijo de la pareja ha llamado a emergencias para alertar de las llamas. En Australia, la policía no ve indicios de terrorismo en el asesinato de al menos 6 personas en un centro comercial de Sydney. 6 personas que han sido apuñaladas y el agresor después abatido por los agentes. En COPE hemos hablado con una española que ha sido testigo directo del suceso. Pilar Sancho nos contaba así los momentos de tensión vividos. Salimos todos corriendo de ahí, una angustia porque realmente no sabía si yo estaba huyendo de alguien, si los tiros eran del propio atacante, qué estaba pasando, dónde ir. La gente corría por todos lados, las puertas del centro comercial, las pequeñas puertas para el staff también se abrían, salía gente, entraba gente. Hay otras 8 personas ingresadas en distintos hospitales, entre ellas un bebé de 9 meses. Y el Papa Francisco ha recibido a los alcaldes de las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. Sí, son 15, entre ellas Mérida, Ávila, Cáceres, Cuenca, Salamanca, Alcalá de Henares o Santiago de Compostela. El Santo Padre les ha dicho que la historia, con sus luces y sus sombras, es una lección de vida y ha destacado también el rico legado de todas ellas. Gracias, Alicia. Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora mismo se está disputando ese Atlético de Madrid-Girona en el Metropolitano. Sí, de momento casi minuto 33 de juego. Atlético de Madrid 0, Girona 1. En estos momentos es un partido que puede determinar el futuro más cercano de ambos equipos. Más tarde juega el Real Madrid a las 6:30 en el campo del Mallorca. En el equipo de Ancelotti, según nos cuenta Miguel Ángel Díaz, será titular Militao 8 meses después y descansarán jugadores como Vinicius, Kroos o Rodrigo. A las 9, Cádiz, Barça, Lewandowski, Íñigo Martínez y Cancelo son baja por sanción. Habrá rotaciones en el conjunto de Xavi, según nos cuenta también Elena Condis. Gundogan descansará y Vitor Roque puede tener minutos. Y en una última hora, Rafa Nadal ya tiene rival en el Conde de Godó. Sería Fabio Coboli. Digo sería porque Rafa todavía no ha decidido si va a competir, aunque todo apunta a que sí. Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Estar informado. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U. Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Cada vez es mayor el número de países que están desaconsejando a sus ciudadanos viajar a Oriente Próximo por el riesgo de un ataque de Irán contra Israel durante las próximas horas. Alemania y Austria han sido los últimos en sumarse a esta alerta, lanzada también por otros países como Reino Unido, Canadá, Francia, Polonia o España. E incluso Países Bajos ha anunciado hoy que va a cerrar su embajada en Irán. Carlos Espaliu es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Nebrija y en la mañana del fin de semana de COPE nos ha descrito la situación en Oriente Próximo como un polvorín. El peligro que por ahora se transforme la guerra indirecta entre las grandes potencias que se está llevando a cabo en Oriente Medio a que pase a ser ya una guerra abierta apoyado por Rusia y Israel apoyado por Estados Unidos y Occidente, ¿no? Este es el gran peligro. Y la situación es un polvorín que con una chispa pues realmente puede explotar todo, ¿no? Mientras desde Estados Unidos continúan hablando de un ataque inminente y de hecho han movilizado a sus tropas hacia la zona. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. El presidente Biden cree que el ataque de Irán a Israel se va a producir más pronto que tarde. Biden volvía a expresar su apoyo, el apoyo de los Estados Unidos a Israel ante las amenazas del régimen de Teherán. Estamos comprometidos con la defensa de Israel, decía Biden.
ayudaremos a defender a Israel. Irán no tendrá éxito, concluía el presidente de los Estados Unidos. Los servicios de inteligencia estadounidenses piensan que Irán atacará múltiples objetivos en territorio israelí en los próximos días, como muy pronto este mismo fin de semana. Estas fuentes descartan, sin embargo, ataques en el interior de los Estados Unidos o contra fuerzas militares estadounidenses en el exterior. Por primera vez desde el inicio de la guerra en Gaza, el Departamento de Estado estadounidense ha restringido los movimientos de todos sus funcionarios en Israel. Mientras desde Irán guardan silencio y la vida se desarrolla con normalidad en el país. En los últimos días, de hecho, varios lugares públicos como parques y plazas han estado llenos de gente, ya que han sido días festivos por el fin del Ramadán. Te recuerdo que esta situación de máxima alerta en Oriente Medio permanece desde el ataque atribuido a Israel del pasado 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco, la capital de Siria, en el que murieron altos cargos de la Guardia Revolucionaria y tras las posteriores amenazas de represalias contra el Estado judío. Entre tanto, y mirando hacia la guerra en Gaza, Israel ha recrudecido en las últimas horas su ofensiva en el norte y en el centro de la franja, con nuevos bombardeos que han dejado al menos una decena de civiles muertos. Y viajamos ahora a 10.000 kilómetros de distancia, en concreto hasta Tailandia, donde esta semana ha comenzado uno de los juicios más mediáticos del momento. El juicio contra el joven español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado de matar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. En este juicio, que se va a desarrollar hasta el próximo 3 de mayo, la Fiscalía y la acusación defienden que fue un crimen planeado y ejecutado con frialdad. Juan Gonzalo Espina es el abogado de la familia de Edwin Arrieta. Venimos a defender lo mismo que recoge la policía en su investigación policial, lo mismo que recoge la Fiscalía en sus tesis, que estamos ante un asesinato premeditado, es decir, ante una muerte que se planeó antes de ir a Tailandia y que en todo momento buscaba que la víctima no se pudiera defender y que además consideramos que lo que se buscaba era que pasara este crimen desapercibido. Por su parte, la defensa del joven español argumenta que la muerte de Arrieta se produjo en medio de una pelea y no de forma premeditada, para así evitar la pena de muerte. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Sandra, buenas tardes. Hermetismo es la palabra que podría describir perfectamente este juicio. De hecho, el juez ha amenazado con cárcel a quienes filtren información de lo que ocurre en la sala del juicio durante estos días. Fíjate, las dos partes, tanto la familia de Edwin como Sancho, cuentan con abogados españoles y desde la embajada tailandesa aquí en España, para controlar que no se esté dando ningún tipo de información sobre el juicio aquí en nuestro país, hacen reportes diarios en la Fiscalía sobre las publicaciones que se están realizando desde los medios, por ejemplo, o sea que lo tienen todo bien controlado. Ramón Chipirras forma parte del equipo de la defensa de Daniel Sancho. Somos conocedores de que la Embajada de Tailandia en Madrid está reportando información que están saliendo desde ayer en medios de comunicación de España, que están sacando algún tipo de información que parece ser que proviene de dentro de la sala, ¿no? A este respecto, nosotros, respeto absoluto, la parte de la defensa, respeto absoluto con la decisión que ha tomado el presidente del tribunal en este sentido. Hasta el próximo 23 de abril testificarán más de 50 personas llamadas por la acusación que van a aportar su versión de los hechos. Entre ellos, la persona que alquiló la moto a Daniel, en la que le vimos montando con Arrieta antes del crimen, o el primer policía con el que habló tras los hechos. La semana que viene, Ana, será clave además la declaración de los forenses. Sí, a partir de ese 23 de abril y hasta el 3 de mayo será el turno de los testigos de la defensa, entre ellos el padre de Daniel, Rodolfo Sancho. Y hay otro detalle que llama la atención del juicio, Sandra, y es que el propio Daniel Sancho ha pedido preguntar él mismo a los testigos. De todas maneras, en la mañana del fin de semana, el jefe de Interior de COPE, Juan Baño, nos contaba que Daniel lo tiene especialmente difícil para salir airoso de este juicio. Lo va a tener muy complicado. Lo va a tener muy complicado porque aquí tanto la policía, que ya han comparecido un par de ellos y se han mostrado absolutamente convencidos de que su criterio es el que se va a imponer, la Fiscalía respalda de manera muy firme ese planteamiento. Incluso se le ofreció al acusado la posibilidad de aceptar los hechos y entonces no tendría una pena de muerte, sino una condena a cadena perpetua. Lo rechazó y por tanto se mantiene firme en demostrar que todo fue de manera accidental. Ellos mantienen la premeditación, es decir, el asesinato, y ese es el gran debate. Premeditación sí, premeditación no. Desde luego, Fiscalía y Policía
apuestan porque sí y lo tiene muy, muy, muy complicado Daniel Sancho. Veremos finalmente qué se decide, pero la cosa está difícil para la familia Sancho. Pues en resumen, un juicio muy difícil, escabroso, y es que, según nos contaba también Juan Baño, incluso Daniel apuntó en un papel en cuántos trozos descuartizó Arrieta, 17 para ser exactos. Sin duda un crimen y un juicio que genera gran expectación y del que vamos a seguir muy atentos también aquí en COPE. La semana que viene, como te estamos contando, es el turno de los forenses que van a exponer su versión de los hechos. Hace justo un mes, Nuria López acudió a su puesto de trabajo como un día más. Tenía 46 años y era la jefa de cocina en la prisión de Masdenrique, en Tarragona. Pero ese día, el pasado 13 de marzo, fue asesinada a manos de un interno, condenado además por haber matado a otra mujer. Desde la Consejería de Justicia catalana insisten en que era difícil de prever, pero la realidad es que los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo reclamando más medios. El asesinato de Nuria fue el detonante de las protestas y bloqueos en varias cárceles catalanas. Hoy, un mes después, nos preguntamos si ha cambiado algo la situación en estas cárceles. Saludamos a esta hora a Marta Rivero, que es la coordinadora de ACAIP Cataluña, el sindicato mayoritario de los funcionarios de prisiones. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Marta, denunciáis que un mes después la situación en las prisiones sigue igual o incluso peor. ¿Se siguen produciendo agresiones a los funcionarios, a tus compañeros? Sí. Cada día. Desde el asesinato de nuestra compañera Nuria, ha subido ha habido unas 80 agresiones leves, graves y intentos de agresiones, ¿vale? Ha subido desde febrero, ha subido desde marzo y hay un 30% más respecto del mes de febrero. Esos son datos que me han pasado hace nada, ¿vale? Desde el día 13, que ya hace un mes, como tú has dicho, para nuestra desgracia, hace un mes que no la tenemos entre nosotros, ha habido agresiones día sí y día también. Es un hecho que además la Administración lo esconde, porque de estas agresiones nos enteramos porque somos funcionarios, estamos muy enfadados, estamos muy hartos de esto, porque es una línea que llevábamos años diciendo que iba a pasar y no nos hicieron caso, y tenemos grupos de WhatsApp y nos vamos informando de lo que pasa a día, minuto a minuto, de centro a centro. Por eso sabemos las agresiones que están teniendo, porque en ningún momento a nosotros la Administración nos informa de nada. Entiendo que una de vuestras reivindicaciones, además de más medios, no sigue siendo la dimisión de, entre otros, la consejera de Justicia. Es un tema que es irrefutable. O sea, para que nosotros, yo como coordinadora de ACAIP, me siente a negociar con esa gente, tiene que estar fuera Gemma Almasar, Amán Calderón y el director de Cuatro Caminos. Porque mira, al único que han hecho dimitir o ha cesado es al director de Tarragona y, curiosamente, lo ponen como asesor de la seguridad de las prisiones catalanas. ¿Cómo puedes poner a una persona de asesor en el único centro penitenciario que se ha cometido un asesinato de un trabajador penitenciario? Que va a asesorar cómo se puede hacer más daño a los trabajadores e incluso a los internos. Porque no nos engañemos, no pedimos solo seguridad para nosotros. Es que a mí la Constitución española me obliga a cumplir el artículo 25.2, que es la custodia y reinserción de los presos de Cataluña, porque aquí tenemos las competencias. Si yo no tengo seguridad, no se la puedo dar a los presos. Yo no puedo evitar que un preso apuñale al otro si no tengo medios para evitarlo. Por supuesto, primero a mí no me tienen que apuñalar, pero entre ellos tampoco. Y no nos engañemos, eso está pasando. Te voy a dar un dato que no lo hemos dicho en ningunos días de estos. Este año, en Cuatro Caminos, intentaron estrangular a 2 compañeros y no acabó en desgracia porque intervino un interno a ayudarlos, porque no había personal para poder controlar esa agresión. La consejera de Justicia, sin embargo, Marta, asegura que se han tomado medidas y que se están frenando estas agresiones. Evidentemente no estáis de acuerdo con esta afirmación. Por supuesto que no. Es que esta señora a la cárcel va a bailar cuando va, pero no tiene conocimiento de lo que pasa en las prisiones. O no lo quiere tener, porque de todo esto, que todas estas agresiones y todos los incidentes que hay en las prisiones, los funcionarios estamos obligados a hacer unos comunicados. Y esos informes llegan a la dirección, a la Secretaría, llegan a la Dirección General. Pero cuando una persona no quiere reconocer que lo está haciendo mal, no quiere ver lo que está pasando y lo quieres basar todo en el buenismo, no te das cuenta que nosotros somos de los perjudicados, pero a la gente que tanto defiende, toda esta gente que dejas entrar en las prisiones de los derechos de los presos, etcétera, les estás vendiendo humo también, porque nosotros, sin tener seguridad, no podemos garantizar seguridad a nadie. Pero ya te digo que todo lo que pasa en una prisión, todo lo que pasa el día a día, todo se hace por escrito.
O sea, esta señora no quiere ver porque no le interesa verlo. Es que no es, o sea, no puede decir, igual que nos está dando la más tesa, ¿qué mano es tesa? Si lo primero que estás amenazando es con expedientar a funcionarios, lo primero que estás amenazando es con tomar represalias en contra nuestra. Verdaderamente es que es muy vergonzoso, pero mucho, ¿eh? Y continúan las protestas, ¿no? Hoy, de hecho, si no me equivoco, hay una concentración allí en Masdenric, porque, como decimos, Sí. se cumple un mes del asesinato de vuestra compañera Nuria. Hay una concentración porque se ha cumplido un mes del lamentable asesinato y entonces ha habido una concentración en la puerta. Bueno, pues Marta Rivero es coordinadora de ACAIP y le agradecemos mucho que nos haya atendido en Mediodía COPE. Aparte de coordinadora de ACAIP, yo creo que quede muy claro que ante todo yo soy plantilla, porque yo soy una funcionaria que trabaja en interior, que yo sé cómo entro y no sé cómo voy a salir. Entonces, independientemente que sea la coordinadora, también creo que quede muy claro que yo soy una trabajadora más y que lo he hecho lucho por mis derechos y por los de todos mis compañeros. Bueno, pues Marta Rivero, muchas gracias por atendernos. Venga, de nada, buenas tardes. Hay veces en las que la vida te da una nueva oportunidad y hay otras en las que incluso te da dos. Y es entonces cuando te agarras a ella con todas tus fuerzas. Esta es la historia de Irene Nevado, una enfermera de 44 años que ha sido trasplantada 2 veces de los 2 pulmones. Ella sabe bien lo que supone esa tensa espera, esa incertidumbre. Como te digo, la ha sufrido en 2 ocasiones. A ver, lo más horrible es la espera, lo que yo digo siempre. Por eso llamé a mi proyecto La vida espera, porque al final sales de la vida, es como que dejas de trabajar, dejas de hacer la vida de tus amigos normal, dejas un poco todo de lado y estás solo pendiente de estar con el oxígeno 24 horas, hacer fisiorrespiratoria, intentar alimentarte bien, no perder peso y estás centrado en eso, entonces es duro. Bueno, ahora Irene acompaña y motiva a quienes se encuentran también a la espera de un trasplante. Manu Herraiz, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Irene tiene fibrosis quística y ella tuvo claro que desde el principio que para volver a la vida había que esperar. Hay llamadas que te cambian la existencia. Una de ellas, imagínate, es cuando te llaman del hospital para decirte que por fin te puedes trasplantar. Para el primero de los trasplantes, Irene tuvo que esperar 1 año y medio. No sabes dónde estás, ¿no? Es como, ¿me están llamando de verdad? O sea, esto es real y lo recuerdo como, uy, vale, sí, es verdad, me acabo de tomar la pastilla para dormir, o sea, como un poco sueño. Te sitúas, te duchas, desperté a mis padres y llegas, y lo recuerdo muy bonito de llegar, todo el mundo sabe que vas al trasplante, o sea, es como que hay un operativo y todo el mundo está dedicado a eso, y yo llegué, me pusieron en silla de ruedas con mi oxígeno y justo llegaba la neverita con los pulmones. Entonces me dijeron los coordinadores, aquí van tus pulmones. Y era como, ostras, qué alivio, sobre todo es el por fin. El primero de los trasplantes de sus pulmones fue hace 15 años, el segundo en 2019, y con lo que ha vivido en sus propias carnes, para Irene es vital acompañar a la gente que está en la lista de espera de un trasplante y considera que en este ámbito queda mucho por hacer. Esa parte te duermes y ya está. Pero claro, la entrada, todo el mundo se piensa que vas en la cama y que hay película americana, besito. Te asustas, evidentemente, entras al quirófano, luces y adiós. Y lo difícil también es el después. El después es bastante complicado, porque estás a lo mejor 1 semana en UCI, 2, lo que sea, y luego te vas a la planta y te tienes que empezar a mover tú y te duele todo y no sé qué. Y eso nadie te lo cuenta. Entonces, por eso empecé este proyecto, porque el acompañamiento a gente que está en lista de espera es súper importante. Y además Irene nos cuenta que tiene 3 cumpleaños. Cuando nació hace 44 años, su primer trasplante bipulmonar y el segundo, claro. Ahora ha puesto en marcha su proyecto La vida espera, con el que ayuda a la gente que está esperando un órgano. Entonces yo les digo, bajad al parque, o sea, con tu oxígeno o con diálisis o lo que haya, lo que tengas de trasplante, bajas y que te dé el sol. Yo me iba a un banco del Retiro y que me diera el sol. Entonces ese tipo de cosas no se les ocurre, porque mucha gente tiene mucho miedo, es lo que tú decías, el miedo te paraliza. Y es un poco darles herramientas que ellos ya tienen y que busquen ideas para después del trasplante. El viajar siempre es el pensar en viajes después, que abre los ojos y les hace ver cosas muy, muy bonitas. Y todo esto, y hay que ponerlo en valor, con España como líder mundial, 1 año más liderando esos trasplantes de órganos en todo el mundo, Manu. Sí, el año pasado España volvió a batir ese récord con casi 6.000 trasplantes de órganos realizados, como destaca la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil.
Nos acercamos casi a los 6.000 trasplantes de órganos, una actividad que no imaginábamos que podríamos lograr en el año 2023 y mucho más después del impacto tan importante que habíamos tenido como consecuencia de la COVID-19. Ha sido una recuperación extraordinaria. España tiene una tasa de donantes fallecidos de 49 personas por cada millón de habitantes. Es la cifra más del doble que la media de toda la Unión Europea. Quédate con este otro dato, porque la media de donantes diarios el año pasado fue de 8 al día y la de trasplantes realizados en nuestro país de 16. Y no nos movemos de los hospitales españoles porque esta semana el Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha realizado un estudio con una veintena de pacientes que ha revelado que el COVID persistente puede afectar al corazón de personas jóvenes y sanas. Los efectos de este COVID persistente son varios. Uno de los más comunes es la fatiga, pero hay personas que notan dificultad para respirar, la falta de memoria, tos persistente, fiebre, dolores de cabeza y musculares, y así hasta más de 200 síntomas distintos. Se calcula que en España hay más de 2 millones de personas afectadas por COVID persistente, más de 2 millones de vidas que cambiaron de la noche a la mañana tras la pandemia y que difícilmente volverán a ser las mismas. Una de estas vidas es la de Ana Sánchez, una enfermera de 46 años, joven y deportista, hasta que el COVID entró en su vida en la primera ola. Bueno, yo debuté con fiebre, no muy alta, era febrícula, pero claro, al estar en contacto con los pacientes, pues inmediatamente me puse en contacto con el servicio de preventiva y en ningún momento ninguna PCR que me hicieron dio positiva, pero sí que al hacerme la placa de tórax se dio neumonía. El caso de Ana no es el único en el que han encontrado las arterias coronarias dañadas, que son las que se encargan de llevar la sangre al corazón y que no tienen ningún tipo de estrechamiento, pero aún así no son capaces de llevar esa sangre, como te digo, hasta su destino. El campo que estudia esta anomalía, la enfermedad coronaria de causas no obstructivas, lo lleva estudiando alrededor de 20 años el equipo de Javier Escanet, que es jefe de cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde han encontrado en este punto la diferencia entre las anginas habituales y las provocadas por COVID. La causa fundamental es esta, a diferencia de la causa más frecuente que existe en la población de la angina, que es un dolor de pecho generado por una falta de riego que está causada por una obstrucción. Personas como Ana, por ejemplo, no tienen obstrucciones en las arterias coronarias. Es un descubrimiento realmente útil a la hora de diagnosticar casos como el de Ana y poder también enfocar mejor una solución que pasa por medicamentos que están ya desarrollados y que ayudan a mantener la salud. Un pequeño paso adelante en la larga lucha que queda para entender mejor todos estos síntomas relacionados con el COVID persistente que, como te comentaba, sufren más de 2 millones de personas en España. Y este sábado, claro, miramos también a Sevilla porque la capital hispalense cuenta ya las horas para que empiece una de las fiestas más esperadas todos los años por locales y foráneos. La Feria de Abril, por supuesto. Nuestra compañera Yolanda Guirado nos cuenta los últimos preparativos desde la ciudad andaluza. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Sandra. Cuenta atrás. Hay muchas ganas. Ahora sí, está a punto de arrancar. Y a ver si pasamos todos una buena feria. En unas horas, más de 200.000 bombillas se iluminarán en el Real de la Feria. Los del Río pulsarán el botón. Vamos a encender el alumbrado este año, después de 60 años cantando Feria quitar sentido, te lo dicen los del Río. Y mientras llega el momento, se ultiman los preparativos en las más de 1.000 casetas. Pues faltan los cuadros y faltan también colocar los plintos. Jesús, aquí donde estamos, en unas horas va a estar la gente cantando, bailando, tomándose una jarrita de rebujito, unas buenas gambas, pero esto hace un mes no estaba así, esto parte desde cero. Esto hace 25 días era una explanada y había arbero nada más y una casa entera montada. La de Jesús no es la única. En la caseta de Bea, que se llama Ay Bien, todavía faltan algunos retoques. Madre mía, espero que nos dé tiempo. Por esta calle, por Juan Belmonte, en unas horas veremos coches de caballos, carruajes, mujeres vestidas de flamenca. Esta será la feria más cara de toda la historia. Si en el año 2019 una jarra de rebujito costaba 8 euros, este año pagaremos por lo menos 13. Aquí estamos ya empezando la feria para repartir como un loco. Y de las casetas a la calle del infierno, así se llama, la calle de las atracciones aquí en Sevilla.
Estamos ahora mismo en uno de los puestos de la tómbola. Eso es. A empezar la feria ya, a ver qué tal se depara este 2024. Y tienes en la mano un saco enorme lleno de muñecos de peluche, que son los regalos, ¿no? Los obsequios. Exactamente, aquí tenemos todos los peluches y lo que no son peluches. Aquí la verdad que te puedes llevar hoy en día de todo ya. Salimos de la feria y nos damos una vuelta por la ciudad. ¿Qué expectativas, qué previsiones tiene el sector del turismo? Bueno, pues la media hotelera es del 85% y la noche de hoy se espera sea la mejor de todas, con una media superando el 90%. Con la cena del pescadito tenemos ya todo reservado durante la semana. Pues lo dicho, últimos retoques. Este año va a ser estupenda la feria. Y a disfrutar, que llevamos un año esperando. ¡Feliz feria! Claro que sí, Yolanda, pues muchas gracias. Más de 1.000 casetas dentro de un real que tiene una superficie total de 275.000 metros cuadrados distribuidos en 25 manzanas y 15 calles. Ya está todo listo, como te decimos, para recibir la llegada de miles de visitantes que van a bailar sevillanas, a beber rebujito y hoy sábado cenarán pescadito. Una feria de abril que, por cierto, también deja un importante impacto económico que ronda los 1.000 millones de euros, que es el 3% del Producto Interior Bruto de Sevilla. No hay poeta que describa Triana, la luz ella es el tío, Triana, la luz ella es el tío. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas con el equipo líder de la radio deportiva, te quedas con el tiempo de juego de Cope.